Hola, buenos días. Una vez hemos visto ya qué son las bases de datos distribuidas y cómo podemos diseñar una base de datos distribuida, el siguiente paso es ver cómo gestionan las bases de datos distribuidas la consistencia, es decir, cómo garantizan que los datos sean válidos, estén actualizados y que no haya interferencias entre los distintos usuarios que acceden a la vez a la base de datos, ¿no? Bien, hablamos de consistencia en bases de datos, por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es la consistencia. En el entorno de base de datos, la consistencia se define como la integridad, calidad y corrección de los datos. Es decir, que los datos sean válidos, correctos y que estén actualizados, que no estén obsoletos. Esta consistencia, es decir, esta calidad de los datos, se puede ver comprometida por distintas situaciones, bien por errores de programación, bien porque hay restricciones de integridad, es decir, reglas que deben garantizarse que no se hacen, bien porque distintos usuarios acceden a la vez y alguno de ellos accede para modificar y eso puede generar interferencias, por la existencia de datos replicados, por las averías, por muchos aspectos. ¿De acuerdo? Hay muchos de estos elementos que no son responsabilidad de la base de datos y que la base de datos no puede hacer nada al respecto, pero hay otros que sí, y por lo tanto la base de datos intenta garantizar al máximo la consistencia de los datos. ¿De acuerdo? Para hacerlo, lo que utiliza son las transacciones y una serie de mecanismos que las gestionan. ¿Y qué es una transacción? Pues bien, una transacción es simplemente un conjunto de operaciones de escritura o lectura que se ejecutan sobre la base de datos, pero que lo hacen como una unidad indivisible de trabajo. Es decir, en una transacción o bien se ejecutan todas las operaciones, es lo que llamaremos acabar bien o acabar con un commit, o bien no se ejecuta ninguna, que es lo que llamamos acabar mal o acabar con un rollback. Por tanto, una transacción es un conjunto de operaciones de lectura-escritura que se ejecutan de forma atómica sobre la base de datos. Históricamente, las bases de datos relacionales han cumplido un conjunto de propiedades, las transacciones han cumplido un conjunto de propiedades que hacen que los datos sean consistentes. Y estas propiedades son las denominadas propiedades ACID. ACID viene de los acrónimos de las 4 propiedades que garantiza. Atomicidad, quiere decir que el conjunto de operaciones de una transacción se ejecuta de forma atómica, es decir, o se ejecutan todas las operaciones de ninguna. Consistencia, es decir, la ejecución de una transacción preserva la consistencia de la base de datos. Si antes de ejecutar una transacción la base de datos estaba en un estado consistente, al final de ejecutarla la base de datos debe continuar estando en un estado consistente. En medio es probable que estemos en algún estado de inconsistencia, pero cuando termina la transacción, ya sea con un commit aceptando o con un rollback rechazando, la base de datos está consistente. ¿No? El aislamiento nos garantiza que aunque haya distintos usuarios accediendo de forma concurrente a los mismos datos, la base de datos, las transacciones se ejecutan de forma consistente. Y la durabilidad nos garantiza que una vez los resultados de una transacción se confirman, los cambios de esa transacción son permanentes en la base de datos. Es decir, si hay una confirmación de una transacción y 5 segundos más tarde se quema el disco duro, hay un incendio, pasa lo que pasa, esa transacción debe ser recuperada. No podemos perder esa transacción. Por lo tanto, estas son las 4 propiedades que garantizan en un sistema transaccional relacional la consistencia de las bases de datos. Vamos a ver un ejemplo, el clásico ejemplo de transacción, que es mover dinero, hacer una transferencia de una cuenta corriente a otra. Hacer la transferencia de dinero de una cuenta corriente a otra se puede implementar mediante este conjunto de operaciones que veis aquí, que son primero leer si hay saldo suficiente en la cuenta de origen, leer el saldo de la cuenta de destino, escribir en la cuenta de destino, en la cuenta de origen, perdón, el saldo que había menos la cantidad que vamos a transferir, escribir en la cuenta de destino el saldo que había más la cantidad transferida y si todo va bien, confirmar la transacción. ¿De acuerdo? Es una transacción porque está compuesta de distintas operaciones que realizan una misma transacción, una misma operación. Es una transacción, nos interesa que lo sea porque queremos que se ejecute de forma atómica. Imaginaos que se ejecuta hasta el paso 3 y aquí hay un problema. Si no
Si el paso 4 no se llega a ejecutar y no deshacemos los 3 primeros pasos, dejaríamos la base de datos en un estado inconsistente. Habríamos restado de la cuenta de origen la cantidad de dinero Q, pero no lo habríamos añadido en ningún sitio y esa cantidad de dinero habría desaparecido de nuestro banco. ¿De acuerdo? Luego, aunque haya distintos usuarios accediendo a la vez a la misma cuenta corriente, los resultados de esta transacción deben ser los mismos y si esta transacción se ejecuta, en el segundo después de ejecutarse, en la cuenta de destino tiene que aparecer el saldo correcto y en la cuenta de origen también. Da lo mismo si hay una caída de red o lo que sea, o se estropea el disco duro, porque esa transacción se ha realizado, los clientes tendrán un justificante de la misma y, por tanto, debe garantizarse que es persistente y es permanente. ¿Okay? Por tanto, cumple las 4 propiedades y son necesarias, estamos ante una transacción. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de las propiedades de interferencia, de la propiedad de aislamiento, decimos que cuando hay distintos usuarios accediendo a la vez a los mismos datos y como mínimo uno de ellos lo hace para modificarlos, pues eso puede dar lugar a interferencias que generen inconsistencias en los datos. Hay distintos tipos de interferencias, aquí tenéis las 4 más comunes y vamos a ver una de actualización perdida para que veáis un poco de qué va el tema y tengáis un ejemplo. Imaginar que estamos en una entidad bancaria donde yo me he enterado que no cumple, que su sistema gestor de base de datos no cumple la propiedad de aislamiento y quiero aprovecharme de ello. Y como soy muy pillo, pues yo y mi mujer vamos a 2 entidades bancarias a la vez para hacer 2 reintegros. Yo soy T1 y hago un reintegro, es decir, saco 20 euros y mi mujer va a otro banco al mismo momento y saca 40 euros. Como las transacciones se ejecutan de forma concurrente, es probable que pase lo que tengamos aquí si no hay ningún control. Mi transacción se empieza a ejecutar, lee el saldo de la cuenta, como las operaciones de las transacciones se intercalan en el sistema gestor de base de datos, luego se lee el saldo de la cuenta para la transacción de mi mujer, luego se hace el reintegro en mi caso, me dan 20 euros y actualizan el saldo de la cuenta como el saldo que había menos 20, a mi mujer le dan 40 euros y actualizan el saldo de la cuenta que había menos 40, confirma la transacción. Y al final, en vez de tener 440 euros, que es lo que deberíamos tener, tenemos 460. Hemos sirlado al banco 20 euros porque no garantizan la propiedad de aislamiento. ¿De acuerdo? Como veis, es una propiedad importante de garantizar. Esto no pasa en los sistemas reales porque los bancos ya tienen sistemas gestores de base de datos que garanticen esa propiedad. Pero si no los tuvieran, podrían pasar cosas como estas y, como veis, son cosas suficientemente críticas. Bien, esto que hemos comentado es válido para sistemas gestores de base de datos centralizados y también distribuidos. Ahora bien, soportar un modelo de transacciones que satisfaga las propiedades ASIC en entornos distribuidos y replicados es muy, muy complejo. Luego veremos por qué. Y eso nos puede causar muchos problemas de rendimiento y disponibilidad. Como el rendimiento y la disponibilidad son muy importantes, y más en un entorno distribuido, es por ello que en los distintos sistemas gestores de base de datos distribuidos, lo que hacen muchas veces para aumentar rendimiento y disponibilidad es, por un lado, proponer modelos transaccionales alternativos que sean mucho más relajados que el modelo ASIC, que permitan ciertas inconsistencias a cambio de ofrecer una mayor disponibilidad. Es lo que se llaman modelos base. Esto es lo que hacen normalmente las bases de datos no SQL, que están más enfocadas, por norma general, no siempre, a la disponibilidad que a la consistencia. Otra cosa que promueven es cómo gestionar transacciones largas con muchas operaciones es costoso, pues lo que intentan promover es cuando no sea necesario utilizar una transacción que no se utilice y que las transacciones que se utilizan sean cortas, con pocas operaciones. Y eso hará que el sistema sea mucho más eficiente. De utilizar transacciones cortas es lo que hacen tanto bases de datos no SQL como bases de datos NewSQL. ¿Verdad? Y en el caso de bases de datos NewSQL, que ya veremos la semana que viene, pero básicamente son bases de datos que intentan promover al máximo las propiedades ASIC manteniendo una disponibilidad muy alta, lo que proponen son modelos de gestión de consistencia más sofisticados que los que teníamos para entornos centralizados para garantizar al máximo la consistencia y la disponibilidad. ¿De acuerdo? Aquí podríamos hablar durante
años incluso, sobre los distintos sistemas y técnicas que se utilizan, pero en esta transacción nos vamos a centrar en dos aspectos, que es cómo gestiona la propiedad de aislamiento los entornos distribuidos, es decir, los sistemas gestores de bases de datos distribuidas, el aislamiento, la isolation, y luego cómo gestiona las propiedades de recuperación y fiabilidad, es decir, atomicidad y durabilidad, los sistemas gestores de base de datos distribuidos. ¿Vale? Antes de empezar, comentaros que si tenemos un sistema gestor de base de datos distribuido, como el que veis aquí, con múltiples bases de datos distribuidas en distintos nodos, lo que tendremos es que las operaciones a veces llegarán a un nodo determinado y se podrán ejecutar desde ahí. Cuando tenemos una base de datos distribuida, como comentamos, es como si tuviéramos muchas bases de datos en un entorno distribuido. Por tanto, cada nodo de estos, cada sistema gestor de base de datos local, pues tendrá todos los componentes que habían en un sistema centralizado, más algunos más. Eso quiere decir que cuando llegue una operación que hay que resolver a una base de datos local, esa base de datos local tendrá los componentes necesarios para empezar una transacción y gestionar una transacción desde aquí. Entonces, a partir de ahí podremos gestionar las transacciones de forma distribuida o bien centralizada de este nodo. ¿De acuerdo? Los componentes que se utilizan para la gestión de transacciones son estos componentes de aquí, el motor de ejecución distribuido, que tiene un gestor de transacciones, que lo que hace es gestionar los bloqueos, luego veremos lo que son, y planificar las operaciones de una transacción y comunicarse con los otros nodos afectados. Y el scheduler, que se comunica con este elemento, que lo que hace es ejecutar las operaciones requeridas en el orden requerido. Y luego hay otro componente que se llama Local Recovery Manager, que lo que hace es permitir recuperarse un nodo en caso de que haya caído, ¿verdad? Una transacción falla. Pues bien, dicho esto, vamos a empezar a ver cómo gestionamos la concurrencia de forma distribuida, es decir, cómo podemos gestionar la propiedad de aislamiento en un entorno de base de datos distribuido. Bien, para gestionar la concurrencia se utilizan protocolos de control de concurrencia. Estos protocolos pueden ser de dos tipos, pesimistas y optimistas. Los pesimistas saben que van a haber interferencias y las intentan evitar mediante sistemas normalmente de bloqueos o de marcas de tiempo. Y los optimistas saben que van a haber interferencias, pero dejan ejecutarlas y a la hora de confirmar las transacciones, si ven que ha habido una interferencia, pues rechazan la transacción. ¿De acuerdo? Son los dos tipos que hay. Normalmente en los sistemas gestores de base de datos centralizadas, los sistemas más utilizados han sido los sistemas pesimistas o una mezcla de los mismos, que es el sistema de multiversión. Vamos a ver ahora cada uno de estos sistemas cómo funciona y luego veremos cómo funciona a nivel distribuido. ¿De Empezaremos con los sistemas de bloqueo pesimistas, que son los sistemas tradicionales y los más utilizados quizá a día de hoy. Los sistemas de bloqueo lo que hacen es, antes de acceder a un dato, se tiene que hacer un bloqueo de ese dato, se hace una gestión de reservas. Las reservas pueden ser compartidas, que son las que se llaman S, que son reservas que se realizan en caso de lecturas. Cuando alguien hace una reserva de lectura sobre un dato de la base de datos, ese dato se puede reservar con otras reservas de lectura. Por tanto, puedo tener 10, 100, 1000 transacciones leyendo el mismo dato. Pero luego, si queremos acceder a un dato para escribirlo, como eso puede generar una interferencia, antes de hacerlo, tendré que hacer una reserva de escritura. Y si yo hago una reserva de escritura sobre un dato, nadie más podrá acceder a ese dato, ni para leer ni para escribir, hasta que yo libere su reserva, hasta que haya terminado la transacción. ¿De acuerdo? Eso garantizará que las transacciones que pueden generar interferencias estén bloqueadas hasta que la escritura de ese dato haya terminado. ¿De acuerdo? Para que funcionen correctamente y no tenga situaciones inesperadas, lo que hacen las transacciones es bloquear los elementos que vaya a necesitar al principio de la transacción en función de si los va a necesitar para lectura o escritura, y una vez confirme la transacción, liberar todos los bloqueos que ha realizado. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo de cómo funcionaría. Imaginar que tenemos dos transacciones, una primera que lee el valor de A y otra segunda que lo que hace es lee el valor de A y luego lo escribe. ¿De acuerdo?
Si tuviéramos estas transacciones y se ejecutaran de forma concurrente sin ningún control, podría generar interferencias. Pero si utilizamos un sistema de bloqueos, veremos que esto se evita. Imaginamos que empieza la transacción 2. Como va a acceder al dato A, pero va a accederlo para modificarlo, lo que hace es pedir un bloqueo de tipo exclusivo sobre A. ¿De acuerdo? Una vez hecho esto, ya tiene el bloqueo, pues continúa leyendo el valor de A, escribe el valor de A, y luego, antes de que termine la transacción 1 ejecuta un bloqueo sobre A de lectura. Como A ya tiene un bloqueo de escritura y es exclusivo, esta transacción quedará bloqueada, quedará a la espera hasta que la transacción 2 libere ese bloqueo de exclusivo sobre A. Por algún caso, la transacción 2 detecta un error, decide terminar la transacción con un rollback, se liberan todos los bloqueos que había realizado y en este momento la transacción 1 recupera el control, se le asigna el bloqueo compartido que había pedido y ya puede leer el valor de A y continuar. Si os fijáis, hemos generado lo que llamamos un horario de transacción, hemos generado un horario de las distintas operaciones de las transacciones que garantiza la consistencia en caso de acceso concurrente. ¿Vale? ¿Qué debemos considerar en estos sistemas? Pues bien, estos sistemas funcionan y funcionan bien, pero el hecho de bloquear los datos y que algunas transacciones tengan que esperar puede generar a veces lo que llamamos abrazos mortales. Es decir, puede generar situaciones donde las transacciones no puedan continuar porque están esperando otra transacción y esa otra transacción no pueda continuar porque necesita un bloqueo que tiene la primera. ¿Vale? Y en esos casos tendremos un abrazo mortal que si no lo detectamos y no lo resolvemos, pues tendremos las transacciones esperando indefinidamente. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo. Imaginar estas tres transacciones. La primera lee el valor de A y B, la segunda lee el valor de B para escribirlo, lo modifica, lee el valor de C para escribirlo y lo modifica, y la tercera lee el valor de C, lee el valor de A para escribirlo y lo modifica y hace un commit. Si empezara este horario de aquí, si tuviéramos este horario de transacciones aquí, empezaría T1, bloquearía el valor de A con un bloqueo de lectura y leería A. Luego la transacción 2 bloquearía el valor de C con un bloqueo de lectura y lo leería. Luego se ejecutaría la transacción 2 y obtendría un bloqueo exclusivo sobre B, lo leería y lo actualizaría. Y luego la transacción 3 debería obtener el bloqueo exclusivo para escribir A. Cuando lo intenta, queda bloqueada porque A está bloqueada por T1. Hasta que T1 termine no podrá continuar T3. Continúa T3 y pide el bloqueo exclusivo sobre C, pero queda bloqueada, no puede continuar porque T3 tiene un bloqueo sobre C. Por lo tanto, hasta que T3 no termine, T2 no terminará. Continúa T1, que para continuar necesita un bloqueo de lectura sobre B, pero B está bloqueado por T2, o sea que hasta T2 no termine, T1 no podrá continuar. Pero T2 no puede continuar hasta que termine T3 y T3 no puede terminar hasta que termine T2. Por lo tanto, estamos en una situación de abrazo mortal. ¿Qué puede hacerse en estos casos? Pues bien, los sistemas gestores de base de datos utilizan un conjunto de técnicas, normalmente mediante grafos, donde calculan los grafos de dependencia y pueden identificar estos abrazos mortales y eliminarlos. Cuando los detectan, lo que hacen es eliminar alguna de las transacciones que provocan el abrazo mortal y entonces se puede continuar de forma normal. ¿De acuerdo? Pues bien, ¿cómo se gestionan estos sistemas de reservas en un entorno distribuido? Pues bien, el sistema conceptualmente funciona de la misma forma, pero hay dos elementos a considerar. El primero es quién mantiene los bloqueos. Es decir, en un sistema distribuido tenemos distintos nodos distribuidos en la red de ordenadores. Este bloqueo se puede gestionar de forma centralizada, es decir, el nodo que reciba la petición que se encargue de realizar todos los bloqueos y coordinar la transacción, o de forma distribuida. ¿Verdad? Y otra opción será cómo se detectan y se evitan los abrazos mortales, que veremos que se puede hacer centralizado, distribuido o jerárquica. Vamos a ver estos elementos con distintos ejemplos para que queden más claros. El primero, ¿cómo se gestionan los bloqueos? Se puede hacer de forma centralizada, como hemos dicho. Imaginaos que este
este nodo de aquí recibe la petición de lectura, por ejemplo, y es el nodo coordinador. El Transaction Manager de este nodo lo que hace es requerir los bloqueos a los Transaction Managers de los otros nodos que estén afectados, y una vez tenga los bloqueos pide los valores y lo gestiona todo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este es el nodo que gestiona toda la transacción. ¿Qué ventajas tiene? Que es muy simple este esquema, pero como inconvenientes tiene que podemos producir cuellos de botella porque tenemos un nodo gestionando muchos datos mientras los otros solo reciben peticiones, y que tenemos problemas de disponibilidad, que si este nodo cae, pues tenemos un problema. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es sencillo, pero tiene algunas dificultades asociadas. La otra opción es hacerlo de forma distribuida. ¿De acuerdo? Hay el nodo coordinador, que lo que hace es enviar peticiones a los otros nodos. Y los otros nodos son los que se encargan de gestionar los bloqueos, obtener los datos y devolver los datos al nodo coordinador. Por lo tanto, el nodo coordinador solo hace peticiones a los nodos que tienen los datos y, sin tener que gestionar bloqueos ni nada, recibe los datos finalmente si todo ha ido bien. ¿De acuerdo? ¿Qué ventajas tiene? La carga de trabajo se distribuye entre todos los nodos, tenemos más disponibilidad porque podemos aceptar mejor que caiga un nodo o no, pero es más complejo de gestionar. ¿De acuerdo? Simplemente para que sepáis que existen, y si utilizáis un sistema distribuido de bloqueos, sepáis en función de cómo los gestiona qué os vais a encontrar. Y luego un tema un poco más crítico es el tema de los abrazos mortales. ¿De acuerdo? Vamos a poner un ejemplo para que veáis cómo pueden gestionarse en un entorno distribuido. Para identificar y eliminar los abrazos mortales, como hemos dicho, las bases de datos lo que hacen es generar lo que se llama un grafo de espera, donde definen como nodos las distintas transacciones y definen aristas entre las transacciones, entre los nodos, indicando si esta transacción espera a esta para ejecutarse. De hecho, si tenemos estas tres transacciones, T1, T2, T3 y T4, y tenemos estas dependencias, T3 espera por un bloqueo de T4, T4 espera por un bloqueo de T1, T1 espera por un bloqueo de T2 y T2 espera por un bloqueo de T3. Tenemos el grafo, hay un ciclo en el grafo y está claro que aquí hay un problema de abrazo mortal. Por lo tanto, para resolverlo tendríamos que eliminar una de estas transacciones. ¿De acuerdo? ¿Cómo se gestiona esto a nivel distribuido? Pues bien, a nivel distribuido es complicado porque las transacciones no se ejecutan en un solo nodo, sino que se ejecutan distribuidas en distintos nodos. Por ejemplo, podríamos tener el caso de que en el nodo 1 se ejecuta T1 y T2 y en el 2 T4 y T3. Si gestionamos los abrazos mortales a nivel local, tenemos el problema que como no tenemos las interrelaciones entre las transacciones entre nodos, no seríamos capaces de detectar que aquí hay un abrazo mortal. Por lo tanto, tenemos que realizar la detección de abrazos mortales de una forma más sofisticada, teniendo en cuenta datos de las transacciones que hay en distintos nodos. ¿Y cómo se hace esto? Pues bien, dependiendo quién lo gestiona. La opción más sencilla es gestionarlo de forma centralizada, es decir, el nodo que recibe la petición de lectura, escritura o lo que sea, se encarga de crear el grafo de esperas, de gestionarlo y de si detecta que hay alguna transacción que está generando un abrazo mortal, cancelarla, eliminarla. Este es el sistema más sencillo si tenemos un sistema de gestión de concurrencia centralizado, como antes, y aquí lo que debemos considerar es con qué frecuencia se actualizan los datos del nodo local, porque hay transacciones que se ejecutarán de forma remota y tenemos que actualizarlo de forma frecuente. Si lo hacemos muy a menudo, vamos a tener una sobrecarga en el sistema y una sobrecarga de mensajes en la red. Si lo hacemos poco a menudo, vamos a tener transacciones bloqueadas más tiempo. Por lo tanto, aquí debemos tomar una decisión de diseño en función de las necesidades que tengamos. ¿De acuerdo? ¿Qué problemas tiene gestionar los abrazos mortales de forma centralizada? Pues problemas como siempre de disponibilidad, porque hay un nodo que realiza todo el trabajo, y problemas de cuellos de botella, es decir, de sobrecarga y de costes de comunicación elevados. ¿Cuál es la otra opción? Pues la otra opción es hacerlo de forma jerárquica. Cada nodo de forma local crea un grafo de dependencias de las transacciones locales. Cada nodo localmente mira si hay abrazos mortales y si los hay los resuelve. Y luego se define una jerarquía de nodos de manera que
los nodos envían sus grafos locales al nodo de la jerarquía inmediatamente superior. Este nodo de arriba de la jerarquía integra los grafos de los dos nodos con la información interrelacionada de las transacciones de los dos nodos, y este nodo de aquí es capaz de detectar bloqueos mortales entre transacciones del nodo 1 y nodo 2, y si las detecta, pues las soluciona, ¿de acuerdo? Y así va escalando hacia arriba hasta llegar al nodo raíz. Este sistema, como os podéis imaginar, es más complicado de implementar, pero realmente reduce mucho el tráfico de red, incrementa la disponibilidad y hace que muchas de los abrazos mortales se puedan gestionar de forma local y, por tanto, más eficientemente. Y luego hay un sistema distribuido donde lo que hacemos es, cada nodo gestiona internamente el grafo de interrelaciones de sus transacciones, y si esa transacción se detecta que tiene una interrelación con una transacción externa, pues se crea un nodo externo y se indican las interrelaciones que hay con ellas. Esto permite identificar, no a nivel de transacción, pero sí identificar si hay alguna interferencia, si hay algún bloqueo con transacciones de otros nodos y, por lo tanto, eliminarlas. Aquí el problema es que si tenemos un esquema como estos, el nodo 1 y el nodo 2 detectarían que hay un abrazo mortal y nos podríamos encontrar en casos donde el nodo 1 elimine T1 y el nodo 2 elimine T4. Esto resolvería el abrazo mortal, pero eliminaría dos relaciones en vez de solo eliminar una. ¿De acuerdo? Una opción en estos casos es normalmente utilizar el timestamp, es decir, el tiempo de la transacción, y representar las dependencias solo con transacciones que se ejecuten después. Si hacemos eso, el grafo que generemos será más breve y nos permitirá hacer una eliminación de transacciones para eliminar los bloqueos mucho más eficiente. Por ejemplo, si hiciéramos esto, el nodo T1 detectaría solo esta dependencia y el nodo T2 sí que detectaría estas dependencias, porque T3 depende de T4 y T4 de T1, es posterior, y entonces a esto se podría resolver eliminando T4, T3 o alguno de los externos. Por tanto, esta es la opción quizá más adecuada junto con la de jerárquica. Esto para los sistemas de bloqueo. ¿Qué otros sistemas podemos utilizar? Pues los sistemas de timestamping. En los sistemas de timestamping lo que hacemos es mirar si hay alguna interferencia, teniendo en cuenta el momento en que la transacción entra a ejecutarse, aunque se resuelve una operación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, hay distintos algoritmos de timestamping. En sistemas distribuidos el más utilizado es el Basic Timestamp Ordering, que lo que hace es lo siguiente. A cada transacción que se ejecuta se le asigna un timestamp único y global, que es el timestamp de cuando empieza la transacción, es decir, el momento de tiempo en cuanto la transacción TI empieza. ¿De acuerdo? A cada operación se le asigna el timestamp de su transacción. Y cada ítem de datos de la base de datos tiene dos valores de timestamp. El read timestamp, que es el último momento en que se leyó el valor, y el write timestamp, que es el último momento en que se escribió el valor. Dicho esto, cuando hay una operación de lectura-escritura, se comprueba si esa operación tiene alguna interferencia, y si la tiene, se rechaza la transacción, y si no la tiene, se permite ejecutar. ¿Y cómo se hace? Pues bien, si tenemos una lectura de los datos, se mira si la lectura, es decir, si la transacción que ejecuta la lectura es anterior a la última escritura de los datos. Si estamos ejecutando una lectura de un dato y se ha escrito después de empezar la transacción, quiere decir que estaría leyendo un dato que no corresponde con el tiempo donde se ejecutó la transacción. Por lo tanto, aquí hay una interferencia. Se ha escrito el dato desde que tendría que haberlo leído. Por lo tanto, rechazaría la operación de lectura y la transacción. ¿De acuerdo? Y diría que la última lectura es esta. Ya se actualizaría el tiempo de lectura de ese nodo. ¿Qué pasa si hago una escritura? Pues si hago una escritura, tengo que garantizar de que no hay nadie que haya leído un valor posterior al valor que voy a escribir. Por lo tanto, si el tiempo de mi transacción es menor que alguna lectura que se ha realizado, es decir, si se ha realizado una lectura más tarde del momento en que voy a escribirlo, o bien si ha escrito un valor después de que vaya a escribir yo mi valor, entonces hay una interferencia y rechazo la operación. Si no, la acepto y continúo. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí veis, nos ahorramos el bloqueo
Y lo que podemos hacer es, cada vez que hay una operación, calculamos si hay una interferencia y si la hay, rechazamos la operación. ¿Qué problema tiene esto? Pues que, bueno, funciona muy bien, pero podemos tener transacciones que estén siempre funcionando por inanición, porque el sistema por defecto es, si una transacción se rechaza, se vuelve a ejecutar, se crea de nuevo, se le asigna un nuevo timestamp y se vuelve a ejecutar. El problema es que si hay muchas transacciones de escritura, por ejemplo, y una de lectura es más lenta, pues se va a rechazar casi de forma perpetua y vamos a tener problemas. Para resolver esto se utilizan variantes como la que se llama Conservative Timestamp Ordering, que lo que hace es, en vez de reiniciar la transacción, es retrasarla. Jugar con el tiempo de la transacción y así evita de que entre en un estado de inanición y que siempre estemos reiniciando las mismas transacciones. ¿De acuerdo? Otros sistemas que podemos utilizar son sistemas optimistas. Estos sistemas lo que hacen es permitir ejecutar la transacción y en el momento de hacer el commit se comprueba si esa transacción ha generado interferencias con las otras. En caso afirmativo se rechaza y en caso contrario se acepta. Sería parecido al timestamping, pero sería a final de la transacción. Este tipo de sistemas de protocolo se utilizan menos en sistemas distribuidos y no vamos a entrar en detalle en los mismos. Y luego hay un sistema que es como una mezcla de los dos, que es el sistema multiversión. Es un sistema muy común que se utiliza en muchas bases de datos, tanto centralizadas como distribuidas, que utiliza una mezcla entre sistema de bloqueo y sistema optimista. Este sistema de control de multiversión lo que hace es mantener distintas versiones de los datos. Es decir, cuando hay una transacción, se genera una nueva versión de los datos y se asigna esa versión de los datos a la transacción. Y la transacción siempre lee esa versión de los datos. Cada versión que se crea tiene un timestamp y eso se realiza de forma transparente al usuario. El usuario no sabe que para un valor hay muchas versiones de datos. El usuario tiene siempre el valor correcto, el valor consistente. Pero internamente la base de datos va generando versiones de los datos en función de las transacciones que hayan. Las operaciones de lectura no bloquean, las operaciones de escritura sí bloquean. ¿De acuerdo? Estos sistemas se utilizan en muchos sistemas gestores de base de datos, HANA, CockroachDB, que veremos más adelante, SQL Server, Oracle, Postgres, etcétera, etcétera, muchos de los sistemas. ¿De acuerdo? Es un sistema que puede ser costoso porque estamos generando muchas versiones de cada uno de los datos, pero hay mecanismos para gestionarlo, como por ejemplo los sistemas permiten normalmente purgar versiones antiguas que ya no se vayan a utilizar. ¿Y cómo funciona? Pues básicamente cuando realizamos una lectura, si tenemos, aquí tenemos los distintos timestamps que se generan de un valor, cuando realizamos una lectura siempre leeremos el valor que se creó en el timestamp cuando se ejecutó la transacción. Es decir, si la transacción se empieza a ejecutar aquí, se crea una versión esta de aquí del valor de los datos y las lecturas siempre leen esta versión. Aunque luego otra transacción en paralelo haya creado otra versión y haya modificado el valor. Nosotros leeremos de este gránulo. ¿Y qué pasa con las escrituras? Pues bien, las escrituras, a la hora de ejecutarlas, se rechazan si encuentran que hay una transacción distinta que tiene un timestamp posterior a la escritura que se está realizando. Es decir, si yo voy a hacer una escritura en este momento de tiempo y resulta que hay otra transacción que tiene una escritura o una lectura posterior a la escritura que estoy haciendo, quiere decir que estoy en conflicto. Y como esa transacción ha hecho la operación y la ha hecho posterior a mí, pues lo que haríamos sería rechazar mi operación de escritura y hacer que la transacción se ejecutara de nuevo. ¿Verdad? Básicamente, así es como funciona este sistema. Una modificación, una evolución de este sistema es el uso de aislamiento de instantáneas, que se dice. El hecho de generar distintas versiones en función del timestamp en un sistema distribuido es muy complejo porque los distintos nodos que tenemos en una red de ordenadores es muy complicado hacer que el reloj que tienen sea homogéneo. Es decir, pueden haber decalajes de segundos entre los relojes de unos servidores y otros. Y eso puede generar problemas en cuanto a los sistemas multiversión. Los sistemas de aislamiento de instantáneas tienen mecanismos que permiten gestionar mejor esos relojes y permiten gestionar
una gestión de concurrencia utilizando lo que se llama aislamiento de instantáneas, ¿de acuerdo? El aislamiento de instantáneas no es un protocolo en sí, es una familia de algoritmos que se utilizan y cada una tiene objetivos y funciona un poco distinto. Básicamente es como el sistema multiversión, se basa en aunque puede haber variaciones, y lo que hace es que cuando se ejecuta una transacción se crea una versión, un snapshot consistente de los datos. Y el kit es que los distintos snapshots que se crean para cada transacción son consistentes entre sí, ¿de acuerdo? Los sistemas más conocidos que utilizan de forma eficiente el aislamiento de instantáneas son, por ejemplo, Google Spanner y LenXScale, ¿vale? Básicamente, Google Spanner utiliza bloqueos, multiversión, tal, y básicamente lo que hace es utilizar relojes atómicos y GPS para garantizar que los distintos snapshots que genera para cada transacción son coherentes, ¿vale? Y LenXScale lo que hace es utilizar no el tiempo en sí, sino una medida llamada tiempo lógico, que vendría a ser un orden causal de las operaciones. Entonces, cuando una operación se genera antes que otra, pues se va generando como un identificador autoincremental en todos los snapshots que se generan, que garantizan un orden monotónico entre los distintos snapshots. Y eso permite gestionar la concurrencia mucho más eficientemente. Si alguien quiere más información de estos sistemas, se la pasaré con mucho gusto. Y esto en cuanto a lo que quería explicaros de la gestión de concurrencia. Básicamente para que cuando leáis sobre una base de datos distribuida y leáis algún palabra como bloqueos, multiversión, snapshots, sepáis de dónde viene y un poco a qué ateneros. ¿De acuerdo? Siguiente punto, una vez trabajada el tema de la concurrencia, es trabajar el tema de la consistencia y durabilidad de los datos. ¿Cómo se gestiona a nivel distribuido esto? Pues bien, en un entorno distribuido aparece un nuevo tipo de error que no había en un sistema centralizado, que es que los mensajes que se envían por la red se pueden perder, podemos tener problemas de comunicación y la red se puede particionar. Por ejemplo, una conexión entre dos nodos se puede particionar y los dos nodos pueden estar trabajando de manera independiente sin saber que el otro nodo está funcionando, pero que la red se ha particionado. ¿De acuerdo? Eso puede generar situaciones donde cuando no recibimos un mensaje de otro nodo, no sabemos si es porque el nodo ha caído o porque se ha perdido el mensaje o porque la red se ha particionado y ese nodo más otros que tenemos en la base de datos continúan funcionando, pero como la red se ha particionado no tenemos acceso a ellos. Y eso puede generar problemas, como veremos. ¿De acuerdo? En este caso, para garantizar la fiabilidad de los sistemas distribuidos y garantizar la atomicidad y la durabilidad de las transacciones distribuidas, se utilizan unos protocolos que permitan garantizar que en un sistema distribuido, cuando se decide realizar un commit o un rollback, todos los nodos involucrados en la transacción realizan la misma operación. Porque si no podríamos tener situaciones donde cuando confirmamos una transacción, si esa transacción involucra 5 nodos, 3 nodos hacen el commit y 2 hacen el rollback, y eso nos generaría una inconsistencia. Por lo tanto, cuando hay un commit o un rollback, debemos garantizar que todos los nodos implicados actúan de la misma forma. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se hace esto? Pues bien, utilizando lo que llamamos protocolos de commit, ahora veremos algún ejemplo, y luego teniendo en cuenta algunos aspectos, ¿vale? Estos protocolos de commit incluirán lo que se llaman los protocolos de terminación y recuperación. Un protocolo de terminación lo que hace es definir cómo continúa la transacción en caso de que un fallo ocurra. ¿De acuerdo? Y de estos hay bloqueantes y no bloqueantes. Los no bloqueantes son sistemas que nos permiten terminar la transacción sin esperar que el sitio que ha fallado se recupere. Es decir, si tenemos una base de datos con 5 nodos y un nodo falla, pues si tenemos un protocolo de commit que es no bloqueante de terminación, quiere decir que si ese nodo ha fallado, yo podré rechazar la operación o aceptarla sin tener en cuenta ese nodo. Si es bloqueante, tendré que esperar que este nodo vuelva a estar activo para terminar el commit o terminar el rollback. ¿De acuerdo? Y en cuanto a protocolos de recuperación, ¿qué hacer
cuando un fallo ocurre en un sitio, ¿de acuerdo? Sí, y de aquí también tenemos independientes que pueden hacer las operaciones sin esperar a los otros, ¿de acuerdo? Dicho esto, ¿qué sistemas se utilizan bases de datos distribuidas para garantizar que cuando se dice hagamos un commit, todos los nodos hagan el commit? Pues básicamente el principal mecanismo es el protocolo de commit de 2 fases. Este protocolo garantiza que todos los nodos implicados en una transacción tomen la misma decisión, commit o rollback, ¿de acuerdo? ¿Y cómo funciona? Pues antes de hacer el commit, pues se prepara a los nodos para que lo hagan. Y dicen, hey, prepararos para hacer el commit. A partir de aquí, si uno o más nodos dicen que no pueden hacer el commit o que rechazan la transacción, se rechaza la transacción. Y en caso contrario, se acepta, ¿de acuerdo? Y una vez se alcanza una decisión consensuada, se propaga entre todos los nodos. Y eso sí, el nodo coordinador siempre espera la confirmación de todos los nodos en caso de commit. Vamos a ver cómo funciona. El nodo coordinador, cuando termina la transacción, decide que se tiene que hacer un commit y escribe en el log del sistema begin commit, empezamos a hacer el commit y envía un mensaje a todos los participantes, nodos participantes en la transacción, diciendo prepárate para hacer el commit. Aquí los nodos pueden decir sí, estoy preparado, y entonces le envía un mensaje diciendo vale, estoy preparado y puedo hacer un commit. Y aquí el coordinador esperaría hasta que todos contestaran. Pero puede darse el caso de que algún participante diga no, ha habido un problema y no puedo hacer el commit. Y dice, escribe un abort en el log de su sistema y envía un mensaje de voto a abortar. Como mínimo una persona ha votado a abortar, el coordinador aquí lo que haría sería, como hay un no, escribiría en el log de la base de datos abortar y enviaría un mensaje a todos los nodos diciendo abortamos de forma global. Y aquí todos los nodos tendrían que abortar. Una vez abortaran, enviarían la knowledge diciendo, hey, ya he realizado el rollback, y cuando el nodo coordinador tuviera la confirmación de todos, confirmaría. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si nadie quiere abortar? Pues bueno, cuando todos los nodos participantes dicen que están preparados y que pueden hacer el commit, aquí, como no hay ningún no, dice, vale, pues como todos podemos hacer el commit, hagamos el commit. Tiremos para adelante. Aquí los participantes ya habían pasado la fase preparados, estaban listos para hacer el commit, y una vez reciben el mensaje de commit, pues escriben el commit en su log local, confirman y envían el acknowledgement a este coordinador. El coordinador, hasta que no tenga la confirmación de que todos han hecho el commit, no puede cerrar la transacción, porque si no podría darse el caso que un nodo fallara y uno no hiciera el commit y estaríamos en una situación de inconsistencia. Por lo tanto, fijaos que el protocolo no es tan sencillo como decir hacemos un commit y ya está, sino que el coordinador debe tener la garantía de que todos los nodos han podido realizar un commit al final del sistema. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se puede gestionar esto? Pues hay distintas arquitecturas, ¿de acuerdo? Cada una de las fases se puede realizar en serie, como veis aquí. Se pueden realizar el envío de mensajes de forma en serie entre cada uno de los participantes. Por ejemplo, el coordinador envía el mensaje de preparación a un participante. Si el participante está de acuerdo, envía el mensaje de participación al segundo, y así, cuando el último lo recibe, da confirmación del commit, y así a la vuelta tenemos la información. O podríamos hacer un sistema totalmente distribuido donde el coordinador envía a los participantes el mensaje de preparación y luego los participantes envían la confirmación si están preparados para hacer el commit o la petición de aborto si tienen que hacer un rollback a todos los nodos, y se gestiona así. ¿De acuerdo? Podríamos gestionarlo de distintas formas en función de cómo quisiéramos hacerlo. ¿Qué pasa aquí si hay errores de comunicación en el nodo coordinador? Por ejemplo, si el coordinador en el estado inicial envía el mensaje de Bright Begin Commit y no recibe ninguna respuesta. Pues bien, en el estado inicial no importa, porque como los nodos no están preparados, pues puede volver a ejecutar el proceso y así volver a ver si puede realizar el commit. ¿Qué pasa si mientras está en el estado wait, aquí, peta por timeout, hay algún elemento que no contesta? Pues bien, en este caso no puede hacer el commit de forma unilateral.
porque, como veis, podría darse el caso de que algún nodo hubiera caído. Y por tanto, si un nodo ha caído y no tiene la confirmación de que todos los nodos participantes estén preparados, no tiene confirmación de que todos podrán confirmar y por lo tanto no podrá confirmar la transacción. Y por tanto aquí se debe o bien quedar esperando que llegue el mensaje o bien podría abortar la transacción con los nodos que quedan. ¿De acuerdo? Si aborta la transacción, como el otro está en la fase de wait y no está en esta fase inicial, no está aún ready, pues no tendrá la confirmación y también nos garantizará que no hará el commit de forma unilateral. ¿De acuerdo? Y si hay un timeout en los estados abort o commit, es decir, si cuando está aquí o aquí no recibe alguno de los mensajes de los participantes, como no tiene la garantía de que todos han abortado o que todos han hecho el commit, pues no puede continuar. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasaría si hay errores de comunicación en los nuevos participantes? Pues básicamente un poco igual. No entraré en detalle, pero si queréis más información la tenéis aquí. Importante. ¿Y por qué explico estas dos últimas transparencias? Porque el protocolo de commit de dos fases es bloqueante. ¿De acuerdo? Hay que esperar que todos los nodos confirmen un commit o un rollback antes de terminar la transacción. Por lo tanto, es un protocolo delicado porque puede penalizar mucho la disponibilidad de los datos. ¿De acuerdo? Y además tampoco permite recuperarse de forma independiente en la mayoría de los casos. Si hay algún error, el sistema queda bloqueado y no puede continuar porque le falta la confirmación de commit o abort de los distintos participantes. ¿De acuerdo? Y eso es un problema grave. Hay versiones de commits que no son bloqueantes y permiten ser más eficientes. Uno de ellos es el protocolo de commit de 3 fases, que añade una frase de pre-commit aquí. Este protocolo, no voy a entrar en detalles, no es bloqueante. Si algún participante no contesta, pues siempre tenemos la opción de abortar o continuar, pero el problema es que este es un protocolo teórico, que teóricamente funciona muy bien, pero que en sistemas reales requiere muchos mensajes, tiene una latencia muy elevada y realiza una escritura de logs masiva e innecesaria que hace que no sea viable. ¿De acuerdo? En sistemas reales se utilizan otros sistemas, como por ejemplo los algoritmos de Paxos y otros sistemas que sí que son más prácticos. ¿De acuerdo? Esto en cuanto a cómo realizar los commits y los rollbacks de forma distribuida. ¿Vale? Antes de continuar, sería interesante hablar de particiones de red. Por errores de red, como hemos dicho, podemos tener nodos que se caen, pero también podríamos tener redes que se rompen, podríamos decir, y generar distintas particiones. Por ejemplo, en esta base de datos de aquí, podríamos tener esta línea y esta línea que perdieran la conectividad y tendríamos los nodos 4 y 3 trabajando y los 5, 1 y 2 trabajando, y los dos de forma independiente. Aquí se generarían dos particiones o dos subredes y podríamos ver cómo proceder, ¿de acuerdo? Si tenemos dos particiones, hay protocolos que pueden continuar funcionando, no bloqueantes, que permiten dos particiones. Si tenemos más de dos particiones, si tuviéramos 3, 4, etcétera, en nuestra red de ordenadores no hay ningún protocolo que nos garantice que podemos continuar funcionando. Por tanto, este es un problema que debemos tener en cuenta en función de los datos que vayamos a gestionar. ¿De acuerdo? ¿Y qué opciones tenemos para poder continuar funcionando si hay particiones de red? Pues bien, si continuamos funcionando cuando hay particiones de red, pues tendremos el problema de la inconsistencia. Es decir, si hay una partición de red y continuamos funcionando y permitiendo escrituras en las dos particiones, acabarán teniendo valores distintos y por tanto tendremos una inconsistencia. O si tenemos una partición de red y solo permitimos mantener las operaciones de escritura en una de las redes, pero las lecturas en otra, pues también tendremos inconsistencias porque una red tendrá valores obsoletos y la otra no. Por lo tanto, deberemos decidir si queremos continuar trabajando, incluso cuando hay particiones de red. Esto nos generará inconsistencia, pero nos incrementará la disponibilidad. ¿De acuerdo? Y luego podemos decidir que permitimos que solo una de las particiones continúe operando. Eso quiere decir que tendremos menos disponibilidad, pero podremos garantizar la consistencia. ¿Cómo determinaríamos qué partición continúa trabajando? Pues bien,
podríamos, si tuviéramos una réplica central o un nodo central, la partición que tuviera ese nodo central pues sería la que continuaría trabajando, o los sistemas más utilizados son sistemas de quórums. La partición que tiene la mayoría de los nodos, pues la partición que continúa trabajando, y la que se ha quedado con la minoría de los nodos, pues esa no continúa trabajando. ¿De acuerdo? Pues bien, hasta aquí lo que quería explicar es un poco de los protocolos de commit y de cómo gestionar las particiones en bases de datos distribuidas. Todo lo que hemos explicado hasta ahora es válido para bases de datos distribuidas fragmentadas, pero no para replicación. Cuando añadimos la replicación a los sistemas gestores de bases de datos distribuidos, el tema se complica aún un poco más. ¿Y por qué? Pues porque las interferencias que veíamos antes entre las distintas transacciones de un mismo dato en un sistema centralizado, en los sistemas distribuidos van más allá cuando tenemos réplicas. Vamos a ver un ejemplo muy simple. Imaginemos que tenemos los datos del cliente X replicados en dos nodos, N1 y N2. Imaginamos que el cliente X tiene el teléfono incorrecto y que Ana y David, que son dos empleados de nuestra empresa, se dan cuenta a la vez. Ana modifica el valor del teléfono al cliente y David también, pero lo hacen en distintos nodos de la base de datos, en las distintas réplicas. Para ver que se genera una inconsistencia hemos puesto los valores, que es el mismo teléfono, pero con el código 34 delante. ¿Vale? Ana pide modificar el valor del teléfono del cliente X. El nodo 1 coge los datos, ve que tiene sentido, modifica el valor y envía una petición a N2 diciendo, hey, el valor del teléfono ha cambiado, actualízate. Antes de recibir este mensaje, N2 recibe la petición de David de cambiar el teléfono del cliente, modifica el valor y envía un mensaje a N1 diciendo, hey, actualízate que el valor del teléfono ha cambiado. ¿Cuál es el resultado? Pues bien, N1 acabará con el teléfono que ha añadido David y N2 acabará con el teléfono que ha añadido Ana. Por lo tanto, estamos en un estado inconsistente. Las dos réplicas tienen valores inconsistentes. ¿De acuerdo? Hemos tenido una interferencia. ¿Cómo gestionar esto? Pues mediante mecanismos que nos permitan la gestión de réplicas, de interferencias en las réplicas. ¿De acuerdo? Y vamos a ver ahora cómo se hace. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos gestionar la consistencia de las réplicas? Pues de dos formas. Primero, en función de cuándo propago los cambios. Es decir, cuándo envío la petición de modificar los datos en las otras réplicas. ¿Antes de aceptar la transacción o después de aceptar la transacción? Es decir, acepto la transacción en una réplica y luego envío los datos para que se actualicen las otras en diferido, o actualizo primero todas las réplicas y cuando estén todas actualizadas confirmo la transacción. Esto es lo que llamamos de forma síncrona o asíncrona. Y la otra es en función de su arquitectura. Tenemos una réplica destacada, es decir, una réplica primaria y las otras secundarias, y las operaciones de escritura siempre van contra las primarias y las de lectura contra cualquiera, o bien tenemos un sistema peer-to-peer donde todas las réplicas son iguales. ¿Vale? Estas dos estrategias son ortogonales y por tanto nos da lugar a 4 estrategias distintas. Aquí podéis ver en la primera fila sistemas de copia primaria, en la segunda fila sistemas de peer-to-peer, de réplicas iguales, en la primera columna sistemas de consistencia síncrona, es decir, se escriben todas las réplicas antes de aceptar la transacción, y en la segunda sistemas de consistencia asíncrona. Vamos a ver cómo funciona el de copia primaria, consistencia asíncrona. Como estamos en copia primaria, tenemos una réplica, que es la réplica principal, que puede recibir operaciones de escritura y lectura, y las réplicas secundarias que solo pueden recibir operaciones de lectura. ¿De acuerdo? Si estamos en un sistema de consistencia síncrona, lo que quiere decir es que antes de aceptar una transacción de modificación, se garantizará que todas las réplicas han actualizado sus valores. Por tanto, si el usuario escribe un valor en la réplica, quiere escribir un valor, un nuevo valor de x1, haría la petición a la réplica primaria miraría si puede realizar la operación de escritura, en caso afirmativo la realizaría, y antes de aceptar la transacción enviaría la petición para que se actualizaran los otros nodos que contienen las réplicas secundarias. ¿De acuerdo? Los otros nodos actualizarían los datos y una vez los hubieran actualizado informarían
al nodo primario de que han podido realizar la operación, y el nodo primario, cuando tuviera confirmación de que todos han realizado la operación, confirmaría la transacción, ¿de acuerdo? Y garantizaríamos que todas las réplicas están consistentes. ¿Qué podría haber pasado? Pues podría haber pasado que alguno de los nodos estuviera caído, no recibiera la petición, no contestara con tal ha hecho el commit y por lo tanto N1 al cabo de un tiempo decidiría que no puede continuar porque una de las réplicas no ha actualizado su valor. Entonces haría un rollback y rechazaría la operación. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos aquí? Una consistencia total, lo que llamamos consistencia estricta. En todo momento todas las réplicas tienen los mismos valores. ¿De acuerdo? No obstante, el tiempo de respuesta a la transacción es alto porque requiere que la modificación se haga en todas las réplicas antes de confirmarse, eso por un lado, y por otro lado la disponibilidad es baja, porque si uno de los nodos falla, la transacción se rechaza. ¿De acuerdo? Por tanto, tenemos total consistencia, pero no disponibilidad. ¿Qué pasaría si estuviéramos en un sistema de consistencia asíncrona? En estos sistemas se hace la operación en la réplica primaria y una vez confirmada, se confirma la transacción y de forma diferida se escriben los datos en las otras réplicas. Imaginemos, por ejemplo, el usuario quiere escribir un nuevo valor de X. Envía la petición a la réplica primaria. La réplica primaria hace la modificación en su nodo, la operación va bien, confirma la operación, la transacción se acepta y de forma diferida envía mensajes a las otras réplicas para que se actualicen. Al cabo del tiempo, las otras réplicas recibirían la petición de actualización, se actualizarían y a partir de ese momento estarían devolviendo valores correctos. Fijaos que en este caso, en el mejor de los casos, habría lo que llamamos una ventana de inconsistencia, una ventana de tiempo, que haría que entre que se envía el mensaje de N1 y N2 realiza la operación de modificación, N2 estaría devolviendo valores obsoletos de X y por tanto valores inconsistentes. Es lo que llamamos la ventana de inconsistencia. ¿Qué otras cosas podrían pasar? Pues bien, si el mensaje se pierde, N2 no se enteraría de que el valor de X ha cambiado y estaría de forma sistemática devolviendo valores inconsistentes. Al cabo del tiempo, estos sistemas utilizan protocolos de ghost-shipping, de chafardeo, en el cual se van enviando mensajes y al cabo del tiempo se daría cuenta de que tiene un valor inconsistente y lo actualizaría. Pero de forma consistente y durante bastante tiempo estaría devolviendo valores incorrectos. ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí? Pues fijaos, en este caso la operación ha sido muy rápida, porque a la que ha actualizado N1 ya hemos aceptado la transacción, pero a cambio hemos tenido problemas de consistencia, ya que tenemos una ventana de inconsistencia, y en caso de fallos tenemos nodos que estarán devolviendo valores obsoletos. ¿De acuerdo? Por tanto, además tenemos una disponibilidad total, porque aunque N2 no funcione, hemos podido ejecutar la operación. Por tanto, tenemos una disponibilidad total, más velocidad, pero la disponibilidad total es a costa de la consistencia. ¿De acuerdo? Si vemos los sistemas peer-to-peer, veremos que son equivalentes, lo único que cualquiera de los nodos puede recibir las operaciones de escritura. Pero en el caso de consistencia asíncrona también serán sistemas que necesitarán más tiempo para confirmar las transacciones, serán totalmente consistentes, pero no serán disponibles si algún nodo cae. Y en este caso tendremos operaciones muy rápidas, tendremos disponibilidad muy alta, pero consistencia baja en caso de caídas de red. ¿De acuerdo? Básicamente, esto que hemos comentado aquí, que habéis visto, es lo que se llama el teorema CAP. El teorema CAP nos dice que hay tres propiedades que cualquier sistema distribuido debería garantizar. Uno es la consistencia, es decir, los usuarios del sistema deben recuperar los mismos datos, pregunten a la réplica que pregunten. La otra, disponibilidad. Si pedimos información a una réplica que esté funcionando, debemos obtener respuesta. Y la otra es tolerancia a particiones. Aunque parte del sistema haya caído, podemos continuar operando. Pues bien, el teorema CAP nos dice que es imposible garantizar en todos los casos las tres características estas. Como mucho, podremos garantizar dos de ellas. O bien la consistencia y disponibilidad, o bien consistencia en caso de fallos, o bien disponibilidad en caso de fallos.
Como en los sistemas distribuidos se producen averías y mensajes que se pierden, etc., normalmente en los sistemas distribuidos se fija la P, queremos que el sistema continúe funcionando en caso de que haya errores y se fija la C o la A. Si queremos un sistema que sea consistente en caso de caída de red, tendremos un sistema CP, y si queremos un sistema que sea disponible en caso de caídas de red, tendremos un sistema AP. ¿De acuerdo? Pues bien, vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver el ejemplo de un sistema CP. Un sistema siempre está consistente, aunque en caso de que haya caídas de red, puede no estar disponible. ¿De acuerdo? Para pintar los sistemas AP, CP y tal, normalmente se utiliza este triángulo, donde los extremos son las propiedades, disponibilidad, tolerancia de redes, de fallos y consistencia, y los CP estarían aquí, sistemas consistentes en caso de caída de fallos. Supongamos un sistema peer-to-peer con consistencia síncrona, ¿vale? Supongamos que es un sistema de gestión de reservas hoteleras y que tenemos a David que nos hace una petición para reservar una habitación del Hotel X en el nodo de San Francisco. El nodo 1 recibe la petición, tiene una habitación disponible, se la bloquea preventivamente y antes de confirmar la transacción envía una petición a N2, que es la otra réplica donde hay los datos, para decirle, hey, actualiza los datos porque David nos quiere reservar una habitación. Si todo fuera bien, ningún problema, pero si el mensaje se pierde, N2 nunca recibiría esta petición, N2 nunca contestaría a N1, N1 vería que N2 no está disponible, pararía la actividad con todas las operaciones con N2, es decir, cualquier operación que implicara modificar los valores de N2 a partir de ahora se rechazarán automáticamente hasta que no tenga garantía de que N2 vuelve a estar disponible y rechazaría la transacción. ¿De acuerdo? Tenemos un sistema consistente, nos ha garantizado que los datos de las réplicas son consistentes, pero en cambio no hemos podido resolver la petición de reserva. Hemos denegado la petición, no hemos sido disponibles. ¿De acuerdo? ¿Cómo funcionaría un sistema AP en este caso? Supongamos un sistema AP, os recuerdo, son aquellos sistemas que siempre están disponibles, aunque en caso de caídas de red pueden estar inconsistentes. Pues bien, imaginar que David y Silvia piden reservar una habitación. Estamos en consistencia asíncrona, ¿vale? David en San Francisco y Silvia en Barcelona. David pide reservar la habitación, como hay una habitación disponible, se la reserva y confirma reserva y luego de forma diferida avisa a N2 que se actualice. Antes de llegar el mensaje, Silvia hace una petición de reserva al nodo de Barcelona, como hay la operación disponible aún, la reserva, confirma y envía un mensaje a N1 para que se actualice. ¿Qué pasa? En N1 y N2 los mensajes, estos que se envían, nunca llegan. Imaginaos que nunca llegan. En este caso, el sistema gestor de base de datos no tendría manera de saber si está ofreciendo valores consistentes o no, porque en principio sí que son consistentes, pero en realidad no lo son, porque los datos de la reserva son distintos. Aquí habrían los datos de David y aquí los de Silvia. En este caso probablemente nadie se daría cuenta y en el día D, cuando David y Silvia se presentaran el mismo día a reservarla, a hacer uso de su misma habitación, tendríamos la típica situación de overbooking, donde se ofrecería una habitación distinta, en un hotel distinto, o bien se compartiría la habitación y sería el inicio de una bonita historia de amor. Sea como sea, el sistema, como veis, ha estado siempre disponible, cosa que es buena para este tipo de negocio, pero en caso de caídas de red ha generado inconsistencias que nos han llevado a overbooking. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué veis en este caso? Los sistemas son o muy binarios en un sentido u otro, es decir, o son totalmente consistentes y en caso de que un nodo caiga no son disponibles, o son totalmente disponibles y en caso de que un nodo caiga no son consistentes. Esto es muy binario y a la hora de la verdad no es muy práctico. En los sistemas reales normalmente se utilizan sistemas más tuneables, más ajustables, que nos permiten garantizar un poco, ajustar la disponibilidad y la consistencia en función de las necesidades que tengamos. ¿De acuerdo? Uno de estos sistemas, los más utilizados, se utiliza en Mongo, en Cassandra, en muchas bases de datos, son los sistemas de quórums. Los sistemas de quórums básicamente lo que hacen es definir tres variables. La variable n,
que nos indica el factor de replicación, es decir, cuántas réplicas existen de unos mismos datos. La variable W, que nos dice cuántas réplicas deben escribirse para dar una operación de escritura por confirmada, es decir, si tengo 5 réplicas y W es igual a 2, a la que 2 réplicas confirman la escritura, confirmamos la transacción. ¿Vale? Y R es cuántas réplicas deben confirmar una operación de lectura para dar la operación por buena. Bien, el valor de n es fijo, como podéis imaginaros, y nosotros podremos jugar con el valor de W y R para ajustar la disponibilidad y la consistencia en función de lo que necesitemos. Vamos a ver un ejemplo. Como hemos dicho antes, la consistencia estricta es cuando todas las réplicas tienen siempre los mismos valores. No obstante, hay otro tipo de consistencia que no es tan fuerte, pero continúa siendo relevante a nivel de usuario, que es la consistencia fuerte. En la consistencia fuerte, alguna réplica puede tener un valor inconsistente, pero el usuario siempre recibe valores consistentes, porque, por tanto, de cara al usuario es como si estuviéramos en un sistema de consistencia estricta, pero nos permite mucha más disponibilidad. ¿Cómo deberíamos definir los valores de W y R para tener un sistema que nos garantice consistencia fuerte y por tanto nos garantice una alta consistencia y una alta disponibilidad? Pues bien, si definimos los valores de W y R que confirmen estas dos inecuaciones, tendremos un sistema de consistencia fuerte. Es decir, si W es mayor que el número de réplicas partido por 2 y la suma de W y R es mayor que el número de réplicas, garantizaremos que cualquier lectura siempre leerá alguno de los valores confirmados en la última operación de escritura y por tanto podremos devolver siempre valores consistentes. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos la configuración N3, W2, R2. W es 2, es mayor que 1,5, se cumple la primera. W más R son 4, mayor que 3, se cumple la segunda. Consistencia fuerte. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos estas 3 réplicas, que son las 3 réplicas del sistema, y el usuario 1 escribe el valor de X. Imaginaos que la réplica 3, N3, está fuera de juego. Por tanto, el usuario 1 hace la petición de escritura, la petición de escritura llega al nodo N1, N2, N1 y N2 confirman, como W es igual a 2, se confirma la transacción y ya tenemos la base de datos actualizada. En el siguiente momento se realiza una operación de lectura. Y aquí en este momento imaginamos que el nodo N1 está indispuesto y no contesta a la operación de lectura. En este caso, imaginemos que N2 y N3 contestan a la operación de lectura. ¿Vale? El sistema gestor de base de datos ve que los valores obtenidos por N2 y N3 son distintos. Internamente comprobará cuál de estos valores es el más actualizado. Eso puede hacerse con distintas técnicas, mirando la marca de tiempo, mirando una marca causal, etcétera, etcétera. Pero básicamente los sistemas son capaces de, dados dos valores distintos, identificar cuál de ellos es el bueno. Entonces lo que hace es pasar al usuario el valor correcto, en este caso sería A, e indicar a N3 que se actualice. Le diría, ahí tienes un valor obsoleto, actualízate. Y a partir de ese momento N3 tendría el valor correcto. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos un sistema a nivel de usuario totalmente consistente, porque el usuario siempre recibe valores consistentes, y a nivel interno, aunque sea inconsistente, tenemos una disponibilidad más alta que con los sistemas que habíamos visto antes. Fijaos que tanto en las escrituras como en las lecturas nos podemos permitir que un nodo no esté disponible y continuar funcionando sin problema. ¿De acuerdo? Pues bien, esto en cuanto a consistencia fuerte. La otra opción es garantizar una alta disponibilidad, pero con una consistencia un poco más elevada de lo que teníamos. Para hacer eso, deberemos crear un sistema que llamamos de consistencia final en el tiempo, o eventual consistency en inglés, que básicamente lo que nos dice es que tendremos un sistema disponible que en el caso de particiones de red podemos devolver valores inconsistentes. ¿Vale? Para tener un sistema de consistencia final en el tiempo deberemos cumplir esta inecuación. Por lo tanto, si asignamos valores pequeños a W y R, tendremos un sistema de consistencia final en el tiempo. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos este ejemplo de aquí. N3, W1, R2. Como 1 más 2 es igual a 3, tenemos un sistema de consistencia final en el tiempo. ¿Cómo funcionaría el sistema? Pues bien, imaginaos que ya una escritura,
En este momento N2 y N3 no están disponibles, se escribe y la escritura se realiza en N1, como W es igual a 1, se acepta la transacción. ¿Vale? Suponer que ahora llega una operación de lectura. Podrían pasar distintas cosas. Podría pasar que N1 y N2 y N3 estuvieran disponibles. Por lo tanto, se cogerían los valores de los tres, R es igual a 3, por tanto se aceptaría, se vería que el valor A es el correcto y se devolvería el valor correcto. ¿Qué podría pasar? Que contestara N1 y N3. En este caso, como N1 tiene el valor correcto, se devolvería al usuario el valor correcto. ¿Qué podría pasar? Que contestara N1 y N2. En este caso, como N1 tiene el valor correcto, se devolvería el valor correcto. Y por último, ¿qué podría pasar? Pues que N1 no estuviera disponible y contestarán N2 y N3. En este caso, el sistema gestor de base de datos sería incapaz de ver que este valor es obsoleto y por lo tanto devolvería un valor obsoleto al usuario. Por lo tanto, tenemos un sistema que en 3 de las 4 opciones que teníamos hemos devuelto valores consistentes, cosa que está muy bien comparado con lo que teníamos antes. Y además es un sistema muy disponible, porque en el caso de lecturas podemos continuar trabajando si cae un nodo y en el caso de escrituras podemos continuar trabajando en el caso de que caigan dos nodos. ¿De acuerdo? Otros aspectos relevantes de los sistemas de quórums es que nos permiten también gestionar la eficiencia. Por ejemplo, imaginaos que tenemos un sistema con muchas más lecturas que escrituras. Si tenemos muchas más lecturas que escrituras y queremos que las lecturas se resuelvan lo más rápidamente posible, nosotros podemos venir aquí y modificar este sistema de manera que pongamos W igual a 2 y R1. Esto nos permitiría ejecutar las lecturas de forma mucho más rápida, porque solo necesitaríamos los datos de un nodo para devolver una lectura, y garantizar una consistencia más o menos parecida a la otra, pero con una eficiencia mucho más alta. Por lo tanto, los quórums son mecanismos que van muy bien para ajustar, tunear la consistencia y la disponibilidad y también colateralmente para promocionar la eficiencia de la base de datos. Dicho esto, cuando leáis sobre bases de datos no SQL, oiréis o leeréis sobre el modelo Bayes. Los modelos Bayes básicamente son sistemas transaccionales que garantizan AP, es decir, que nos garantizan que los sistemas son disponibles, pero que pueden ofrecer valores inconsistentes en casos de caídas de red. ¿De acuerdo? El modelo Bayes se llama así por la contraposición a ACID, ácido-base, acid-base, y Bayes son las siglas de disponibilidad limitada, quiere decir que el sistema puede continuar funcionando aunque haya caídas de red. Estado flexible, quiere decir que en el caso de caídas de red el sistema puede ofrecer valores inconsistentes, valores obsoletos. Y consistencia final en el tiempo, que en un límite de tiempo finito, si no hay nuevas modificaciones sobre los valores inconsistentes, todas las réplicas confluirán en valores correctos. ¿De acuerdo? Esto es lo que significa el modelo Bayes. Y luego, ¿qué bases de datos son de cada tipo? Pues bien, las bases de datos por defecto funcionan como sistemas TP, AP, etc. De hecho, aquí tenéis la configuración de algunas de las bases de datos más relevantes. No obstante, tened en cuenta que muchas de las bases de datos utilizan sistemas de quórums y, por tanto, aunque MongoDB por defecto sea CP, la podemos modificar para que se comporte como AP. Y aunque Cassandra sea AP, también la podemos modificar para que se comporte como CP. Por tanto, si una base de datos utiliza un sistema de quórums, nosotros podremos ajustar cuál es el funcionamiento que queremos de esa base de datos con independencia de su funcionamiento por defecto. ¿Y los sistemas TA cuáles son? Los sistemas que son consistentes, disponibles, pero solo cuando no hay caídas de red. Pues las bases de datos relacionales distribuidas. El hecho de garantizar un sistema transaccional ACID nos obliga de que la base de datos deba de rechazar las operaciones cuando alguno de los nodos está caído. ¿De acuerdo? Eso no pasa en las bases de datos NewSQL y es la gracia que tienen en entornos distribuidos. Pues bien, básicamente esto es lo que queríamos explicar hoy, que tuvierais conciencia de qué implica a nivel de consistencia, gestión de réplicas y gestión de concurrencia y durabilidad y definitividad el tener una base de datos distribuida. Básicamente para que tengáis los conceptos
y para que leáis cuando leáis sobre un producto u otro y las técnicas que utiliza, sepáis ver las virtudes e inconvenientes de cada una de ellas y tenerlo en cuenta en las soluciones de almacenaje que utilicéis en el futuro.